Feliz viernes. ¿Qué tal te fue observando tus estados de ánimo a lo largo de la semana? Hoy te quiero contar muy brevemente algunas diferencias entre emociones y estados de ánimo para que las tengas más a la mano y te voy a proponer un ejercicio. La gran diferencia que a mi juicio existe entre emociones y estados de ánimo y que es la que a mí me aporta mayor poder personal es saber que los estados de ánimo los puedo transformar, o sea, puedo hacer algo para transformarlos. Existen unos pasos, existe un método, existe una habilidad que la puedes desarrollar y yo te enseño cómo, para que puedas transformar tus estados de ánimo. Y que las emociones, lo que puedes hacer con tus emociones es vivirlas, experimentarlas y transitarlas. No se pueden controlar, no se pueden cambiar, no se pueden evitar. Esa es la gran diferencia, porque a mí me da muchísima confianza y muchísima seguridad a la hora de experimentar las emociones, el saber que lo que me queda con ellas es experimentarlas y que lo que puedo hacer es observar cuál es su función, observar cuál es el mensaje que me está trayendo la emoción para yo poder responder a esa necesidad y de esa manera reducir la intensidad de la emoción en el caso de las emociones negativas, las que llamamos negativas, que son las que menos nos gustan, y que los estados de ánimo, que son como la música de fondo emocional en la que estamos todo el día, eso lo puedo transformar. O sea, no estoy a merced de mis estados de ánimo, como si lo puedo estar a merced de mis emociones. ¿Por qué? Porque las emociones surgen, aparecen a partir de un estímulo externo. Cuando aparece un estímulo externo, todo mi arsenal biológico, emocional, se activa. Si yo veo una amenaza, se activa el miedo. Si yo pierdo algo que es importante para mí, se activa la tristeza. Si yo veo que estoy de alguna manera, se está amenazando mi identidad o están sobrepasando mis límites, aparece la ira. Para celebrar, para cuidar, para disfrutar y experimentar placer, que es también una necesidad nuestra, aparece la alegría. Y cuando necesito cuidar del otro, porque somos una especie gregaria, aparece el amor. Entonces, cada emoción tiene una función específica. Cuando aparecen las emociones que denominamos negativas, ira, miedo y tristeza, significa que hay una necesidad en mi organismo. Mi organismo no es solo el cuerpo. Desde la psicoterapia Gestalt, el organismo es todo el ser, toda la persona, incluyendo parte de su entorno. Hay una necesidad en mi organismo que no estoy pudiendo satisfacer. Entonces, pues aparece la reacción emocional, aparece la emoción para equilibrar de nuevo esa situación. Sin embargo, bueno, y yo ante eso no puedo hacer nada. O sea, lo que puedo hacer es permitir que mi emoción responda para lograr de nuevo el equilibrio. Sin embargo, desde los estados de ánimo, que son esa música de fondo que nos acompaña siempre, que no son desencadenados por un estímulo externo, sino por una interpretación de lo que yo hago, por una interpretación de lo que yo veo como posible en mi futuro inmediato, que son más, permanecen más en el tiempo, mientras que las emociones son puntuales. Sobre los estados de ánimo yo tengo poder, tengo influencia, los puedo transformar. Puedo desarrollar la habilidad de transformarlos. Entonces, para que también vayas afinando tu capacidad de identificar cuando estás en una emoción o en un estado de ánimo, te invito a que esta semana observes cuando tus reacciones emocionales
se corresponden a una emoción o a un estado de ánimo. De repente al principio es confuso porque no tienes la sensibilidad, porque no tienes la habilidad, pero se trata de que lo puedas ir desarrollando. Entonces, tú piensa, si se me desencadena por un acto puntual en el que está en riesgo mi seguridad, mi integridad, o he perdido algo, pues está más vinculado a una emoción. Si mi respuesta emocional tiene que ver más con una situación que llevo viviendo tiempo, que tiene que ver con una interpretación de lo que yo veo posible o no en mi futuro, de lo que interpreto otro, o sea, de la intención que interpreto en el otro, todo esto tiene que ver mucho más con estados de ánimo. Porque, por ejemplo, la tristeza puede ser una emoción y puede ser un estado de ánimo. Y no son lo mismo, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta de esta semana. Observa en tu semana cuando aparecen emociones y cuando aparecen estados de ánimo y toma nota de ello para que empieces a desarrollar esa sensibilidad en observar la diferencia. La diferencia. Nos vemos el viernes.